¿Qué proyecciones radiográficas se utilizan en la parte radiológica para la evaluación del cráneo? Tenemos la proyección de Schuller, la proyección postero-anterior estándar de cráneo. El ángulo de los rayos, como ustedes ven, es en 0, ¿no? Esta proyección se indica para poder evaluar los peñascos, las órbitas, senos frontales y ambas ramas del maxilar inferior. ¿Cuál es la imagen que nos va a dar? Va a ser esta. Luego tenemos la proyección en Cadwell. La posición del paciente va a estar en la cara hacia la película, apoyado sobre las manos. Va a haber un apoyo completo de la frente y la punta de la nariz, también llamada una proyección occipito-nasal, y el haz central va a ir sobre la raíz de la nariz en el centro de la película, a unos 20 dedos. Y esto va a ser la proyección, la imagen que nos va a dar esta proyección. En esta proyección nos va a demostrar más que nada los senos frontales, etmoidales, paredes laterales de los antros maxilares. Nos va a permitir evaluar las encías etmoidales anteriores, senos frontales, la cavidad nasal, porciones superiores de los senos maxilares, la apófisis frontal del malar, los techos orbitarios y la fisura orbitaria superior. En la proyección de Waters, ¿no?, de la dirección de rayos occipito-nasal, se va a realizar en postero anterior, de pie, boca abierta, para ver el seno esfenoidal. No se debe hacer con el enfermo en decúbito, sirve para ver todos los senos paranasales en conjunto y los agujeros rasgados posteriores o yugulares. En esta posición ustedes van a tener cuidado porque es una de las proyecciones que también se solicita cuando se hace la evaluación de los huesos propios de la nariz, porque como ustedes ven, se puede visualizar fácilmente lo que es el tabique nasal y parte de la pirámide nasal. Entonces el paciente, como bien lo dice acá, debe estar en bipedestación. Entonces lo que se ve es que muchos médicos que solicitan este examen de huesos propios de la nariz, ¿no?, que es Cadwell, Waters, laterales y en tangencial. En sí deben ser en total 5 proyecciones. ¿Qué pasa? Lo solicitan a pacientes que no pueden ponerse de pie. Entonces, deben tomar en cuenta ese punto. En la proyección Hertz, la dirección del rayo es axial submentoniano, ¿no?, y es para ver los senos etmoidales, esfenoidales, y se ve muy bien lo que es la fosa media. En la proyección de Towner es una proyección en anteroposterior con inclinación caudal del tubo en 30 grados y es para ver lo que es la fosa posterior, el hueso occipital, toda esta parte. Entonces podemos ver los peñascos, el dorso de la silla turca, el agujero magno y los conductos auditivos internos. En la proyección lateral, entonces ya hemos visto la silla turca, ¿no?, principalmente los senos esfenoidal, frontal y maxilar, y el paladar duro y el proceso alveolar del maxilar.
¿Cuáles son las capas y componentes de la calota en una imagen por tomografía? Por tomografía, en lo que es la ventana ósea, vamos a tener esta imagen, donde vamos a ver lo que es la calota craneana. Esta parte externa viene a ser la tabla externa, la parte roja viene a ser la tabla interna y entre ellos el diploe, que es un tejido esponjoso. Y cada una de las estructuras óseas. El hueso frontal, miren cómo viene a ser la parte de las suturas y el hueso parietal. Las suturas nos van a dar estas imágenes y no es que sea una fractura. Las fracturas normalmente tienden a ser lineales, ¿ya? Entonces, ¿qué imágenes normales vamos a encontrar? Vamos a encontrar canal óseo de la vena emisaria en el hueso parietal, que son estas pequeñas, ¿no?, imágenes hiperdensas con un centro hipodenso. Entonces, son agujeros. Entonces, las venas emisarias es un sistema de conexión venoso entre senos venosos durales con las venas del cuero cabelludo o las venas profundas bajo la base del cráneo. Son pequeñas venas que no tienen válvulas, que van a pasar por estos agujeros del cráneo, y el canal óseo debe tener un diámetro menor de 2 milímetros. Ahora, por radiografía podemos también ver lagos venosos, y son estas imágenes radiolúcidas que ustedes están visualizando. Estas imágenes radiolúcidas, ¿ya?, que son de tamaño variable, de forma y número también variable, van a presentar un contorno irregular, pero bien delimitado. Miren en lo que es la parte de una proyección frontal y una proyección lateral de igual forma. Las granulaciones de Paccioni, que son aglomeraciones, vellosidades aracnoideas hipertróficas que van a comunicar con el seno dural, pueden ser únicas o confluyentes y crecen con la edad, mayores de 18 años. Aparecen como pequeñas indentaciones redondeadas de contorno irregular, escleroso, fino en la tabla interna del cráneo, normalmente cerca a la prensa de erófilo. Es más frecuente a nivel de la escama occipital, a unos 3 centímetros por encima del seno sagital y el hueso frontal. Entonces aquí tenemos, por resonancia también podemos visualizar estas granulaciones de Paccioni, y por tomografía estas imágenes. Los forámenes parietales bilaterales que van a confluir a nivel de la línea media, que son el resultado de la no osificación de los restos embrionarios a nivel de la cisura parietal, suelen aparecer en forma bilateral a la altura de los ángulos posteros superiores del hueso parietal y suele ser de transmisión hereditaria. Las improntas de las circunvoluciones cerebrales que aparece en los niños, que son estas imágenes a la radiografía, estas imágenes radiolúcidas, como que fueran digitaciones, ¿no? Como que uno pusiera el dedo y estuviera marcando en esas zonas. Si existe clínica de hipertensión intracerebral, se debe considerar, porque estas improntas suelen verse más marcadas en mayor número, y su presencia nos va a apoyar al diagnóstico. Tomográficamente también lo vemos en estas formas. La hiperostosis frontal interna.
que es el engrosamiento de la tabla interna de los huesos, ya sea a nivel frontal, que es la más frecuente, ¿no? En mujeres, a veces puede estar asociado a tratamiento en relación a fármacos antiepilépticos, y otros puede estar presentarse una hiperostosis generalizada a nivel de la calota. Entonces podemos verlo incluso en cualquier nivel, ¿no? Occipital, temporal, parietal. En la bóveda craneana vamos a tener la fontanela, que es un área amplia de tejido conectivo de la unión de las suturas. Entonces acá tenemos la fontanela anterior, la sutura sagital, la sutura coronal y la sutura metópica va a confluir en ella. Luego tenemos la sutura, ¿no? Mastoidea también, o la fontanela mastoidea, ¿no? De igual forma, y cada una de estas fontanelas vienen a ser ventanas para la evaluación intracerebral en el neonato. Tenemos a nivel posterior la sutura lambdoidea, la fontanela posterior a este nivel. El seno sagital superior, que va a estar confinado entre la capa externa y la capa interna de la dura madre, donde va a confluir los senos venosos. Por ecografía, nosotros podemos evaluar los vasos intracerebrales y podemos visualizar cada una de las capas de la dura madre, ¿no? La aracnoides, el espacio subaracnoideo, los senos y parte de lo que es el parénquima cerebral. Por resonancia, de igual forma, se puede ver cada una de las estructuras, como muestra el cuero cabelludo, la pared externa de la bóveda craneal, el diploe y lo que es la pared interna. También podemos visualizar las venas corticales, los espacios, los surcos y el parénquima, con lo que es la sustancia blanca y gris. Los hemisferios cerebrales, la superficie lateral del cerebro va a presentar circunvoluciones y surcos principales. El lóbulo frontal se va a extender desde el polo frontal hasta el surco central. La circunvolución supramarginal y angular son parte del lóbulo parietal. La circunvolución temporal superior va a contener la corteza auditiva primaria y va a formar el opérculo temporal. Y la corteza insular se va a situar dentro de la fisura de Silvio, por debajo de los opérculos frontal, temporal y parietal. La parte anatómica superficial del hemisferio cerebral visto desde arriba. Entonces tenemos a la izquierda las circunvoluciones y lóbulos, y a la derecha los principales surcos. El surco central o de Rolándico va a separar lo que es el lóbulo frontal anterior del parietal posterior, y la circunvolución precentral del lóbulo frontal es la corteza motora principal, la circunvolución postcentral del lóbulo parietal, que viene a ser la corteza sensorial primaria. Los hemisferios cerebrales por ecografía, de igual forma, utilizando las diferentes ventanas, la fontanela anterior, la posterior, nos va a permitir evaluar cada uno de los hemisferios cerebrales, los frontales, derecho, izquierdo, occipital, temporal y parietal. Claro que haciendo un recorrido de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda. Y vamos a ver lo que es
la hoz del cerebro, las circunvoluciones, los lóbulos, ¿no? Y vemos aquí el techo de la órbita e incluso la parte orbital. Si ustedes se dan cuenta, aquí miren cómo va el haz de sonido, ¿no?, que emite el transductor y a qué altura está. En este siguiente corte vamos a ir yendo hacia atrás. Como ustedes ven, al hacer, podríamos decir, un barrido desde adelante hacia atrás, se van a ir presentando las estructuras, van a ir desapareciendo algunas y apareciendo y mostrándose otras. Por ejemplo, en este corte tenemos a lo que es el clinoides anterior, la parte de la silla turca, los huesos nasal y etmoidal, la órbita a este nivel, el centro semioval, lo que es el surco cortical, que es esta zona hiperecoica, ¿no? La parte de los de cerebro. Entonces vamos a seguir con el barrido y seguimos. Miren, aquí ya va apareciendo lo que es el cuerno frontal del ventrículo lateral del sistema ventricular, ¿no? Esta zona anecoica. Aquí tenemos el izquierdo, a este nivel el derecho. Aquí ya está la ínsula, la fisura o cisura de Silvio, ¿no? El negro lentiforme, a este nivel la cabeza del núcleo caudado y la fosa craneal media a este nivel. Entonces ya estamos viendo lo que es el lóbulo temporal. Por tomografía o por resonancia, de igual forma, vamos a ir viendo mucho mejor las estructuras, ¿no? Lo vemos como un dibujo, la hoz del cerebro, esta línea hiperintensa, los surcos frontal superior, el surco frontal inferior, la circunvolución rectal lineal, miren las órbitas, el techo, las circunvoluciones, y lo que ustedes deben ir evaluando o recordando es la parte anatómica, ¿no? Porque si encontráramos una lesión a este nivel, una lesión quística, un quiste del ventrículo, entonces ustedes tendrán que hacer la descripción de la lesión, ¿no?, localizando esta lesión. Ahora, si ustedes tuvieran un hematoma epidural, subdural, entonces tendrían que ver a qué nivel, ¿no? Qué hemisferio, a qué lóbulo. Entonces tendrán que describir estas lesiones. Y para eso tendrían que localizar esas lesiones, o las lesiones, las masas intracraneanas. Por resonancia magnética tenemos, por ejemplo, acá el cuerpo del caudado, el orificio de Monroe, lo que es la cisterna ambiens, las circunvoluciones, el tronco cerebral, el cerebelo con sus hemisferios, ¿no?, que tiene una diferente configuración en relación a lo que es el cerebro en sí, la masa encefálica. Aquí tenemos una mejor visión, ¿no?, casi total, casi a la línea media, podríamos decir, la mitad del cerebro, donde se puede visualizar el hemisferio cerebeloso derecho e izquierdo, la cisterna magna, la fisura coroidea. Acá tenemos lo que es la cisterna quadrigémina,
Acá en la parte del cuerpo del ventrículo lateral, acá seguimos con la parte de la hoz del cerebro. Entonces seguimos de igual forma, ya estamos, podríamos decir, a ver, a este nivel estamos en la parte de la corona parietal. O sea, estamos en la parte un poco más superior y en lateral. En lateral, fíjense el cuerpo calloso. Esta zona hiperintensa viene en forma de como una coma, viene a ser el cuerpo calloso, que tiene sus partes. Aquí tenemos lo que es la rodilla. Pero por ecografía el cuerpo calloso se ve como una línea hipoecoica.